Mi nombre es Ariel Jamuy y esta es una review de magia en español. Bueno, amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una app que el mundo está hablando, que la magia está hablando. Creo que es necesario tener un poquito de información. Es una review que se llama Not ESP, Not ESP. Es una aplicación de Jake Kane que está distribuida por Murphy's Magic, que básicamente es una creación que llega oficialmente acá. ¿Por qué digo oficialmente? Porque arrancó como un beta tester con algunos grupos de Facebook, con algunas gente privadita que lo fueron probando y hoy en día está causando total sensación dentro del mundo de la magia. La gente pregunta qué es, cómo funciona, qué viene cuando compras, cómo es el tutorial, cómo se hacen las cosas, qué pasa, qué sucede. Todo eso hoy, acá, se lo voy a contar. Según las estadísticas de YouTube, hay un 72% de personas que están viendo estos videos que aún no están suscriptas a mi canal. Entonces hay un botoncito rojo ahí que ponen suscribir y ya está, es gratis. A mí me ayuda un montón y podemos hacer crecer este canal y que haya muchas más cosas para hacer reviews. Así que si pueden y se pueden tomar el tiempito mínimo, suscribirse, siempre como eso. Arranquemos un poco pensando el qué es. A ojos del espectador, Not ESP o Not ESP es una experiencia de lectura mental que se puede dividir, digamos, en tres fases. Teléfono del espectador, teléfono del mago. Se le pide al espectador, o sea, el mago hace un dibujo en sus notas y lo deja boca abajo del teléfono en la mesa. Dice, por ejemplo, se puede empezar con símbolos ESP. Círculo, cruz, onditas, cuadrado, estrella, etcétera, etcétera. El espectador puede dibujarlo en su móvil, da vuelta al móvil del mago, coincide. Hasta acá todo bien, pero se puede seguir un paso más. Se le puede pedir que piense en un dibujo. Este dibujo lo puede hacer tanto en el móvil del espectador como en el aire. Yo puedo hacer un cuadrado o un bote o lo que sea. No hay una conexión, no hay nada tecnológico conectado entre ambos teléfonos, así que descartemos eso como método. Entonces, se puede hacer con un dibujo cualquiera. Coincide. Y en la tercera fase puedes hacer que el espectador te lea la mente a vos. Yo dibujé algo, quiero que me mires y pienses lo que dibujé. El espectador puede decirlo, puede dibujarlo en el aire, o puede escribirlo, o puede dibujarlo en su móvil, y va a coincidir. Hasta acá todo bien. Se puede usar tanto un bloc de notas, se puede usar un móvil, se puede usar el dedo para dibujar en el aire. No hay conexión Wi-Fi, no hay conexión Bluetooth, no hay nada. Mentalismo directo y directo, básicamente. Es realmente así como suena, es así. Pensemos en qué hay en la caja. No hay tal caja. Es una app descargable que sirve como siempre para iOS y para iPhone, para iOS y para Android. Funciona para las dos porque esto es una web app. Una web app es una especie de sitio web que funciona como una app que se puede descargar. No se baja desde el App Store o Play Store, sino que te van a dar un link donde se coloca en el teléfono. Muy simple. Y está en modo claro y modo oscuro. Esto está bueno, porque depende de cómo cada uno use el teléfono, está bien. También viene un acceso al tutorial, que es un link de YouTube, que vienen 3 4 videos, creo que son, que uno te implica qué es, el otro cómo configurarlo, cómo usarlo. Y demás, está muy claro explicado y es muy simple de hacer. Y vienen, presta atención a esto, y vamos a concentrarnos. Viene Not ESP Plus. Y uno dirá, ¿cuál es la diferencia entre Not ESP y Not ESP Plus? ¿Qué es distinto? ¿Qué tiene? La diferencia es que en Not ESP funciona para unos ciertos elementos, ciertos dibujos que podemos tener, que son bastantes. No, la verdad es que no me acuerdo cuántos, me puedo fijar y ponérselos acá. Esta es la cantidad que vienen predeterminadas. Pero imagínense, no nos gustan esos dibujos o no queremos hacerlo de esa manera. Not ESP Plus nos trae usar el mismo principio, pero con nuestras propias imágenes o dibujos. Si lo digo muy claro, si saben hacer un screenshot, pueden configurar Not ESP Plus.
Y después, bueno, obviamente tienen acceso, como siempre les digo, al grupo de Facebook privado en donde se van compartiendo ideas, imágenes, cosas. Mucho del método obviamente no puedo hablar, pero lo que sí puedo decir es que funciona por un comando de voz, ¿sí? Diciendo ciertas cosas, que obviamente si dibujan un barco no vamos a decir barco, pero diciendo ciertas cosas podemos activar esto que funciona. ¿Qué funcionalidades tiene NotESP y NotESP Plus? Es una duplicación de dibujo, obviamente digital, pero que el espectador no necesariamente necesita tener el teléfono. Tenés múltiples formas de tener esta información. Ya voy a hablar de esto porque hay gente que piensa que hay que recordar muchas cosas, hay gente que no. Hay un trabajo de memoria, ahora les voy a contar. Funciona offline y en cualquier idioma. Lo podemos personalizar a cualquier idioma que reconozca nuestro teléfono. Mientras tu teclado del teléfono tenga ese idioma configurado, ustedes lo van a poder hacer en ese idioma. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Cualquier idioma, modo offline. Y con Not ESP Plus, o sea, esto que digo que pueden aplicarlo, al principio se puede usar, por ejemplo, no tiene por qué ser dibujos, puede ser fotos de Google Maps, fotos de sus carretes, mensajes, una lista, una playlist, realmente cualquier cosa que tengan de foto, lo pueden utilizar de esa manera. Y hay algunos, que esto está bueno, fail safe, que lo pueden interesar a modo troll, ¿no? Cuando les dibujan cosas raras, cuando les dibujan un mamarracho, cuando hacen distintas cosas, tenemos una forma de zafar, de hacer un fail safe sobre estos dibujos que a veces no se entienden o son medio fuera de lugar. Podemos hacerlo de esa manera y en mi opinión es escalable. ¿A qué voy con esto? Que se puede hacer de magia muy de cerca a algo mucho más grande. Vamos a hablar un poco. Es lo que pensé. En cuanto a método, sí, 100%. Yo no sabía la existencia del ESP Plus, sabía solo la normal, entonces asumí cómo venía el método, entendía que venía por un comando de voz. Me sorprendió un poco cuando vi el Plus, que obviamente no se promociona tanto y te permite generar un milagro, te permite poder usar lo que vos quieras. Tema ángulos, que ya saben que uso, que siempre lo digo, obviamente no tiene ángulos porque es apto 360, el móvil se deja abajo en la mesa, entonces no hay problema. Puede funcionar tanto en vivo como por teléfono, yo les podría hacer la rutina en este momento, por ahí ahora les muestro igual, no sé. Obviamente hay ciertos momentos donde puede haber mucho ruido que puede llegar a afectar a la actuación, nunca lo usé de esa manera, todavía, pero puede llegar a afectar, pero ya lo hablaremos. Calidad-precio. 25 libras, 30 euros aproximadamente. Realmente muy barato para decir, bueno, la compro, la pruebo y si no funciona, no la uso. O sea, no es un gasto tan grande para decir, para pensarlo tanto. Creo que si te gusta el mentalismo y si te gusta la tecnología, es algo que podés probar y que podés hacer. Creo que es un efecto de mentalismo digital que es bastante sólido. Viene con una app extra gratuita para poder personalizarlo como realmente ustedes quieran. Tiene actualizaciones que está poniendo el creador sobre tamaño de algunas cositas. La verdad es que no puedo entrar mucho en detalle en tema método y el precio está bastante por debajo para apps quizás similares o productos de similar calidad, para decirlo de alguna manera. Lo positivo. Vamos a hablar un poco de lo positivo. Primero, la simplicidad de abro la aplicación y puedo arrancar. No hay que setear nada, no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente toco un botón, pongo el modo, hago que dibujo o todo el paripé que ustedes quieran y ya está lista para arrancar. Es un efecto muy versátil, ¿sí? O sea, es rápido, una rutina que se puede hacer tan simple. Usar un teléfono, como siempre les digo, para mí hoy en día es muy natural. No requiere de conocimientos técnicos, no hay que configurar nada muy loco, es realmente muy didáctico, muy simple. Viene con una aplicación extra, que es la versión Plus, y está pensado para obviamente situaciones así, del uno a uno. Lo negativo, obviamente si no te gustan los teléfonos, negativo. Es una herramienta, las rutinas la van a tener que poner ustedes. Sería muy simple decir, dibujar algo, coincide, listo.
van a tener que trabajar un poco en ello. No les viene con muchas rutinas incluidas en lo que son las instrucciones, así que a pensar un poco. Y la versión Plus requiere 100% de la preparación de ustedes. Ustedes se arman sus rutinas. Quiero hacerlo con países del mundo y hacer con screenshot de Google Maps. Ustedes. Es así. Y algo negativo que creo es que antes les decía que tienen trabajo de memoria, como no. Esto se basa en palabras clave que hay que decir que se relacionan con ciertos dibujos. A mí el trabajo de memoria en cuanto a este tipo de cosas no me encanta. Sinceramente, yo no tengo muy buena memoria, no me encantan los trabajos de memoria. Hay ciertos cribs, los cribs son como ciertas chuletitas que pueden tener con esta información escondidas en lugares muy reales, o incluso yo puedo hacer de esta manera, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a mostrárselo para que lo entiendan. Voy a abrir Not.esp, que básicamente son las notas. Ustedes pueden dibujar aquí las notas también tranquilamente. A ver si se llega a ver. Ahí. ¿Sí? Genial. Entonces yo hago un dibujo y digamos que, por ejemplo, el espectador dibuja un avión. ¿Sí? Dibuja un avión el espectador. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo mi proyección ahí. Obviamente esto está boca abajo, ¿no? Entonces yo le puedo decir que está muy bien, que el dibujo, que es despegar la imaginación y demás. Y en el momento que en este caso dije la palabra despegar, a mí se me dibuja un avión. ¿Sí? Básicamente así funciona. No les puedo mostrar mucho la app en ese sentido, pero funciona con palabras clave en las cuales ustedes necesitan decir ciertas cosas para que ese dibujo se coloque en el lugar donde tiene que estar. Y cuando crean esa rutina, ustedes ponen esa foto, ponen esa palabra clave que quieran y listo, el teléfono está escuchando. Memoria les gusta, genial, no les gusta. Pueden tener estas palabras impresas o tener un código de memoria, pero no es para todos, aviso. Pero básicamente creo que esta app es un ejemplo perfecto de cómo una herramienta que es simple y bien diseñada y sin demasiadas cosas técnicas puede generar magia muy memorable y es realmente un principio muy simple. Y si sos mentalista o mago close-up, es una herramienta que está buena tener. Hay que probarla, hay que jugar, hay que fallar un poco, pero me parece que está buena. Lo único malo para mí, si para cerrar un poco lo negativo, es el trabajo de memoria que tiene. Podemos tener un crib, podemos tener otras opciones, lo puedo hacer así, viendo la lista de las cosas que... Porque esa lista la tengo a mano, la lista de palabras que se relacionan con esos dibujos. Entonces yo puedo tener así, es decir, a ver, tu dibujo, tal, genial, tal, y que salga y mostrarlo. Pero para mí no es lo más ideal. Para mí hay que trabajar, obviamente, en la aplicación, estudiarla y hacerlo, nos guste o no nos guste. Creo que por 30 euros, y si más o menos les gusta el efecto de lo que vieron, pues ¿qué pasa? Muchas veces como magos nos ponemos a pensar en el tecnicismo de, este método no, si no. Si les gustó a ustedes cuando lo vieron en el tráiler y realmente les atrajo la idea, cómprenla y pruébenla. Al fin y al cabo es 2 comidas afuera. Con 2 días que no salgan a comer afuera, ya recuperan esa inversión. Con un show que les salga, ya recuperaron esa inversión. Entonces 30 euros me parece que es algo que se puede comprar y probar. Se puede comprar esto en Magia Studio, lo vende. Yo lo compré en Magia Studio, de hecho, nadie me está pagando para hacer esta review, nadie me regaló nada. La compré yo en Magia Studio y me mandaron el link a los 10 minutos, tenía el link para descargarlo. Las instrucciones son muy cortitas, tenés un video de 25 minutos y ya viste todo. Y después es jugar. Voy a probarla, voy a jugar con ella. Por ahora yo le daría un 8 de 10, un 7,5, un 8 de 10, porque creo que la idea está buena, el método no me encanta, pero lo voy a probar y les contaré un poco mejor sobre esto. Espero que les haya gustado. Obviamente no olviden suscribirse, ponerle like a este video, comentarlo, ponerlo en grupos, contarle a sus amigos que existe este canal de reviews de magia para que siga creciendo. Y las dudas que tengan pueden dejarlas acá en los comentarios, que leo y respondo todo. Así que nada, pruébenla, comenten, cuéntenme, ¿les gustaría ver una review de algo distinto? Pónganlo, no les gustó nada, pónganlo, les gustó muchísimo, pónganlo y no se olviden de suscribirse.
Nos vemos en la próxima review. Adiós.